Siguiente invitado que ya está en la sala de espera. Tenemos al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Él es especialista en Derecho Penal, Criminología y Constitucional y además es el abogado defensor del expresidente constitucional de la República, el economista Rafael Correa Delgado. El tema que el día de hoy vamos a dialogar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel es el tema que tiene relación a la inseguridad jurídica y la crisis carcelaria vivida en estos últimos días, una crisis carcelaria que dejó alrededor de 80 muertos en 3 cárceles del país. Buenos días, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, bienvenido a Radio Ecuantena, la radio de la familia ecuatoriana. Mi primera inquietud de la relación que existe entre la inseguridad jurídica y la crisis carcelaria que vive en estos momentos el país, donde lamentablemente se dio una masacre y dejó como saldo alrededor de 80 muertos en las cárceles de nuestro país. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días, doña Lorena y el amigo Emilio Espinosa. Desde la semana anterior, me parece que martes 23, se produce este grave suceso que ha merecido algunas lecturas. Hay una que no se ha desarrollado, porque yo podría decir, a ver, brevemente, factores de la crisis carcelaria, porque la cárcel ecuatoriana como institución era una bomba de tiempo que estalló, el primer estallido la semana pasada. Y podríamos decir así porque el tiempo nos obliga a hacerlo rápido. Un primer factor a considerar es el tema de la sobrepoblación carcelaria, pero que es un tema que no es nuevo, porque en el 2019 la cárcel ecuatoriana ya tenía 40.000 presos y no estalló. Y hoy tiene cerca de 39.000. Entonces, ¿por qué no estalló en el 2019? Entonces, claro, hay otros factores, pues, y se viene comentando, y dicen bien los expertos, en el ámbito de las garantías constitucionales, la prisión preventiva debe ser la última razón del Estado y no la primera, y hay un abuso con la prisión preventiva. Yo desde el año 85 asisto a algunos eventos y cónclaves con las 9 Naciones Unidas, y desde aquella época ya comentábamos el abuso con la prisión preventiva, porque ¿qué es lo que genera? Que para el sistema de justicia, para tratar de legitimar el abuso con la prisión preventiva, lo mejor puede ser condenar a un ciudadano para decir que no estábamos equivocados, era culpable, estaba bien detenido. Ese es un factor que sí incide, no obstante, acorde con los estándares internacionales y sistema interamericano. Primero, la prisión preventiva debía ser la última razón del Estado y no la primera, lo que dice el profesor Ferrajoli, el padre del garantismo penal italiano. Dice, la última ratio debe ser, no la primera. Juan Busto, mi amigo el chileno, decía la extrema ratio. Pero también esto hay que admitir, hay una carga mediática que incide mucho en aquello de que hay que utilizar la prisión preventiva como la primera respuesta. No obstante que en el Código Orgánico Integral Penal la prisión preventiva está al final de las medidas cautelares y deben preferirse los sustitutivos como el arresto domiciliario, claro, pero él tiene el derecho y la obligación en ocasiones de trabajar para mantener familia, de manera que por eso se aplican otras provisiones de salida del país, la comparecencia voluntaria, etcétera. Y en Ecuador la prisión preventiva se dicta a partir de un año de prisión el delito. En Perú a partir de los 4 años, en España a partir de los 6 años. Y no, estaba bien cuando teníamos hace 30 años el máximo de la pena 16 años, pero el máximo de la pena hoy acumulado puede ser hasta 40 años. Ese es un tema que yo personalmente lo he planteado, pero allí, como dicen los más jóvenes, no le dan ninguna bola los supuestos sabios de la Asamblea. Entonces, ¿hay un abuso con la prisión preventiva? Sí, pero, a ver, el sistema, el artículo 51 considera, de la Constitución, considera a los presos entre los sectores de mayor vulnerabilidad. Y aquí he escuchado, no con ustedes, sino digo, aquí he escuchado en medios de que alguien dice, ah, no, el que a hierro mata, a hierro muere. Y lo dicen algunos comunicadores. Es una perversidad y una equivocación terrible porque los ciudadanos privados de la libertad tienen derecho, y como dice el mismo Ferrajoli, el 195 de la Constitución habla del principio de oportunidad mínima de intervención penal, y como dice Ferrajoli, cuando se quejan del garantismo, el garantismo es hablar de derechos fundamentales
que le asisten a usted, Lorena, a don Emilio, que me asisten a mí y a todos los que nos están viendo y escuchando y luego nos vean. Todos tenemos derechos y garantías fundamentales. Y el artículo 201 de la Constitución, porque la Constitución, para mí, la Constitución de Ecuador es una de las más importantes del mundo hispanoparlante e incluiría incluso al mundo que no es hispanoparlante. Pero como decía mi amigo y profesor, yo hice constitucional, el profesor mexicano Miguel Carbonell, él decía, el problema no está en la Constitución, que es gigante, puede ser la que tiene más garantías en el mundo, pero no se cumple. Porque el 201 dice que debe desarrollarse en el sistema penitenciario. Más allá de que los famosos rehabilitar, resocializar y reinsertar, que están en la Constitución, son una gran falacia, son una gran mentira. ¿Por qué? Ni las cárceles del primer mundo. En Estados Unidos el sistema carcelario no produce nada. Le cuesta. Claro, el sistema norteamericano tiene un defecto. Yo a veces digo, esto está bien y esto no debe aplicarse. El sistema norteamericano tiene un sistema de justicia penal negociada que determina que no haya presos sin condena, pero el 95 al 97% de los presos en Estados Unidos han tenido que negociar la pena por el temor a pena más alta. Solamente entre el 5 y 7% llega a juicio. O sea, tampoco es la panacea del mundo. Y ahí se descubre qué es lo que pasa con las grandes empresas que dan, por ejemplo, de comer a una población carcelaria, que en 1973-75 era de 300,000 presos. Y hoy en Estados Unidos tiene 2.600.000 presos. Y en esto han coludido gobiernos demócratas y republicanos. En elecciones, en plena elección, el presidente Trump, republicano, le dijo al candidato Biden, demócrata, ustedes los demócratas hicieron las aulas para meter presos a los migrantes. Era cierto en la época de Obama. ¿Y qué le contestó Biden, que es un hombre inteligente? Sí, pero ustedes las llenaron. O sea, es un problema de demócratas y republicanos. Una institución total o de secuestro. Mi amigo Raúl Taperoni, magistrado de la Corte Interamericana, dice, las cárceles son grandes campos de concentración, pero ahora hay que reconocer que se han convertido en campos de exterminio, por lo último que acaba de pasar en Ecuador. Este es el detonante, pero ya el problema venía, ha habido otros presos, también decapitados, asesinados, y aquí empieza un poco el tema. A ver, yo no lo había tratado, lo había leído, lo había pensado, pero comienza uno cuando se dedica con seriedad a mirar los temas, a tener un punto de análisis y de reflexión. Yo digo, uno puede no gustarle, y yo voy a decir por qué no me gusta, y proponga algo que sea mejor de lo que usted dice que no le gusta. A ver, ¿qué pasó hace aproximadamente 2 años? Lo mataron al cubano, lo decapitaron y utilizaron la cabeza como balón de jugar fútbol. ¿Ya? Una muerte terrible. Dejaron la puerta abierta, entraron unos internos, lo mataron, hasta ahora no se sabe quién lo mató. Luego de eso, y ya la cárcel ecuatoriana estaba con 40,000 presos. Y después de eso, ¿qué pasó? Ya viene el momento del poder de alias Rasquiña, el ciudadano Pío Zambrano, de ascendencia manabita, que tenía el control, se decía que tenía el control junto con otros grupos, los lagartos y otros grupos más facciosos, dentro de la cárcel. Porque en la cárcel hay 4 aspectos de delitos que están muy relacionados. El tráfico de drogas, el tráfico de armas, secuestro de personas, robo de vehículos. ¿Hay una estructura de poder organizado dentro de la cárcel? Claro. ¿Hay delincuencia organizada? Claro que hay delincuencia organizada. Y miren, las cárceles se mantenían durante 2 años sin llegar a estos niveles de violencia. Por eso yo digo, yo no había hecho el análisis que estoy haciendo en este momento, que lo voy a utilizar, tengo un foro mañana, tengo otro el jueves, porque hay que mirar otros factores. Doctor, precisamente, permítame interrumpirlo en esta parte. Yo tengo en mis manos un documento que gracias a su gentileza he venido leyendo, titulado Los delitos de drogas prohibidas, sí, claro, donde usted hace un extraordinario análisis legal. Usted tiene una tesis que la ratifica de la legalización de este tema de las drogas para evitar precisamente en esta prohibición toda esta escalada que se está dando de enfrentamientos, comercialización, etcétera. Y en la parte de conclusiones, usted como comentario dice lo que está pasando en esto. Ayer escuché justo un informe parecido en la televisión
respecto a la cantidad de droga que circula en la República del Ecuador. Dice usted en este comentario, la señora ministra de Justicia de Ecuador, en respuesta al informe del Departamento de Estado, dijo que en el último año, el 2016, el descubrimiento de alijos de cocaína superaba las 100 toneladas. Como dijimos en un video de nuestra cuenta de YouTube, la señora ministra probablemente no conoce que la cantidad de droga que se descubre y decomisa es apenas el 10% y máximo el 20% de la droga que salió desde Ecuador al exterior. Ayer, justamente, la policía emitió un informe en que había superado ya, hasta ahora, ya iban más de 138 toneladas de droga, algo así, que habían salido. Esto significa, según el comentario que usted hace varios años, hacia el 2016, apenas el 10%. Y ahí usted habla de que por el puerto de Guayaquil, el año 2016, salieron más de 1 millón de contenedores, de los cuales la policía antinarcóticos apenas puede revisar el 2%, y que una tonelada de cocaína en Europa llega a estar cotizada hasta en 50 millones de dólares, y que los 500.000 millones de dólares que representa la segunda economía mundial subterránea de las drogas, el 80% es lavada o blanqueada en la banca del primer mundo y el 20% beneficia a la región productora y exportadora y comercializadora, si le ponemos ahora a Ecuador. Si está en juego esos intereses multimillonarios, doctor, y usted en las conclusiones habla ya de temas puntuales, que no los podemos enumerar porque son extensos. Sin embargo, aquí vamos al tema de fondo. En estos momentos, por la debilidad económica del país, por la pandemia del coronavirus, la población está desempleada, está arrinconada, no hay actividades productivas que permitan se incluya en el sector laboral fácilmente, y una gran cantidad de muchachos jóvenes están siendo contratados para transportar, vender y matar o morir en sus territorios por la venta de droga. Se está deteniendo familias enteras para llevarlas con esa famosa, con ese famoso dictamen legal de medidas preventivas, etcétera, para investigar, etcétera. Y eso ha hecho que las cárceles se conviertan en un centro donde se encuentran entre ellos. El doctor José Serrano, que preside la Comisión de Justicia, hace pocos días, el fin de semana anterior, dijo que hace 40 días o 3 semanas ya se sabía lo que iba a ocurrir y había alertado con información que había circulado. Es decir, doctor, estamos en estos momentos siendo manejados por la economía que usted denuncia de la droga en la República del Ecuador. La pregunta del millón ahora, doctor, es ¿cómo rescatamos al país? Tenemos 2 candidatos a la presidencia que lamentablemente no se han sentado a dialogar con ustedes, con la propia policía, con las Fuerzas Armadas, porque no podemos seguir dependiendo de una economía que nos está matando por dentro y por fuera, porque aparte de eso están los muchachos que se han contaminado con más de, hay más de 1 millón de muchachos en el país que ya son drogodependientes, de un tema que usted bien indica de salud pública y que no hay respuesta para eso. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Es la pregunta que más que como periodista me hago como ecuatoriano, después de tanto estudio, análisis que está correcto, pero en este momento en que vamos a nuevas elecciones, ¿qué hacemos con el nuevo gobierno, con Fuerzas Armadas, con policía, con el país? A ver, don Emilio, en orden. Ese documento que usted cita forma parte incluso de libros colectivos de autores, que ha sido publicado incluso ese documento en México y entre otros países también en el Perú. Porque es un documento, a mí se me pidió un análisis y cuando lo vieron el documento forma parte de un libro, es decir, porque es muy serio, muy centrado, no porque yo sea el autor. Así es. A ver,